Muy buenas, amantes de los crímenes sin resolver. Hoy venimos con dos noticias nuevas que sacudieron por completo el caso Graff. Dos noticias que, aunque llegaron por caminos distintos, se unen como piezas de un mismo rompecabezas oscuro. La primera, la Cámara de Apelaciones, decidió anular el sobreseimiento de Christian Graff, el hombre en cuya casa apareció enterrado el cuerpo de Diego Fernández Lima después de 41 años. Y la segunda, nuevas declaraciones de especialistas y periodistas revelan que la justicia podría haber estado mirando hacia otro lado durante décadas, mientras el asesino vivía su vida con absoluta tranquilidad. Dos noticias que, combinadas, cambian por completo el rumbo de un caso que parecía destinado al olvido. Y con estas dos bombas informativas sobre la mesa, empieza la historia. Todo arranca con una entrevista a uno de los abogados de la familia de Diego. Lo primero que sorprende es su tono. No suena eufórico, no suena victorioso, suena cansado. Cansado, pero con un alivio que casi se le escapa entre las palabras. Dice que uno de sus socios estaba con Javier, el hermano de Diego, en la audiencia, y que ya desde el principio, desde las preguntas que los jueces hacían y la manera en que interrogaban al defensor de Graff, se notaba algo. No estaban convencidos del fallo, no se tragaban el sobreseimiento, no creían en la versión que los abogados del acusado intentaban instalar. Los jueces, cuenta el abogado, nos iban a dar la razón, y así fue. Pero claro, si un tribunal superior tiene que salir a corregir un fallo, es porque algo se hizo mal, muy mal. El abogado lo dice sin filtro, aquel sobreseimiento estaba carente de fundamentación. En cualquier idioma, eso significa que el juez de primera instancia firmó algo que no estaba bien explicado, que no tenía sustento, que no se apoyaba en nada sólido, y que aún así pretendía cerrar un caso donde apareció un cadáver enterrado bajo una losa de cemento en la casa del imputado. ¿Cómo se explica eso? A partir de ahí viene lo más inquietante. El abogado habla sin rodeos de un pacto de silencio que habría durado 40 años. Lo describe como un entramado de personas, familiares, vecinos, posibles cómplices o simplemente testigos que en algún momento vieron, escucharon o supieron algo y nunca lo dijeron. Porque un crimen así no ocurre sin dejar rastros humanos. Él mismo lo resume con una frase que hiela. El cuerpo habla. Habla porque murió de manera violenta. Y esa violencia no fue un accidente. Los peritos determinaron que Diego no solo murió de forma violenta, también fue enterrado en la misma casa donde apareció. Ese jardín no es un lugar secundario, es la escena del crimen, el punto cero del horror. Y aún así, durante más de 4 décadas, nadie excavó ahí, nadie revisó, nadie preguntó. Cuando el periodista menciona a la madre de Diego, la mujer que dejó intacta la habitación de su hijo durante 40 años, el abogado hace una pausa que lo dice todo. Ella solo quiere justicia, dice. Pero explicarle los vericuetos judiciales es casi imposible. ¿Cómo se le explica a una madre que su hijo estuvo enterrado todo ese tiempo bajo la casa de un supuesto compañero del colegio y que nadie lo investigó? Pero esto no termina ahí, porque la segunda noticia del día trae todavía más fuego. Las declaraciones de Virginia Messi, una de las periodistas de policiales más respetadas de Argentina. Y lo que ella cuenta no es una opinión, son hechos. Lo primero que deja claro es que la justicia actuó mal desde el día 1. El caso de Diego fue catalogado como fuga del hogar apenas desapareció. Ni una búsqueda seria, ni un operativo, ni una sospecha. Y en 2003 la causa se incineró. Literalmente, se quemó todo porque no había nada. Claro que no había nada. Jamás se investigó. Nadie buscó a Diego como un desaparecido. Nadie trató el caso como un posible crimen. Messi aclara algo fundamental. No prescriben las causas, prescriben las imputaciones. Eso significa que el homicidio todavía puede investigarse y que si hubiera participado algún miembro de las fuerzas de seguridad, algo que la Cámara insinúa como posibilidad, la prescripción se suspende automáticamente. Todo vuelve a empezar, todo se abre de nuevo. Y aquí llega una de las partes más indignantes. La periodista cuenta cómo declaró Christian Graff cuando lo llamaron después del hallazgo. Ante cada pregunta respondía lo mismo. No me acuerdo, no recuerda a Diego, no recuerda a sus compañeros, no recuerda visitas de la familia pidiendo por el chico, no recuerda casi nada de su vida escolar. Una amnesia que, curiosamente, solo aplica a lo que podría comprometerlo. Y Messi lo resume con una frase lapidaria. Se está riendo de todos. Pero la cámara fue aún más lejos. Dijo textualmente que no se puede investigar a Graff por encubrimiento, porque hay posibilidades reales de que haya sido autor, no de que encubriera, de que cometiera el homicidio. Por eso anulan el sobreseimiento, por eso ordenan empezar desde cero, por eso todo el comportamiento de Graff, su frialdad, su indiferencia, su no me acuerdo, adquiere un color mucho más oscuro. Messi recuerda casos donde, después de años de mentiras, alguien finalmente se quiebra, alguien no soporta más la presión, y confiesa. Lo compara con el caso Ángeles Rawson, donde quien terminó siendo el autor confesó de madrugada, de golpe, sin que nadie lo viera venir.
y deja flotando la pregunta: ¿quién será el que se quiebre en esta historia? ¿Graf? ¿Alguien de su entorno? ¿Un testigo que cayó durante décadas? Mientras tanto, la justicia ya no puede mirar para otro lado. Apareció un cuerpo. Apareció la verdad que estuvo enterrada debajo de una capa de cemento. Y ahora, después de 40 años, el Estado intenta reconstruir lo que destruyó con desinterés, negligencia y soberbia. Porque al final, todo se reduce a esto. Un chico de 16 años fue asesinado, enterrado en el jardín de alguien que dice no recordarlo, y abandonado por un sistema que eligió cerrar los ojos. Pero el tiempo, aunque tarde, empezó a hablar. Y la tierra, a veces, devuelve lo que otros quisieron esconder para siempre. La verdad puede tardar, puede sepultarse, puede ser ignorada, pero nunca desaparece. Y en este caso, volvió con tanta fuerza que ya nadie puede fingir que no la escucha. Acá, pues me lo había separado, en relación al... Me lo pasaste vos, ¿no? A este caso del cuerpo que apareció, ¿se acuerdan en la casa donde estaba Cerati? Sí. Sí, claro, Bueno, 40 años. Claro, que es el crimen de Diego Fernández Lima, ¿no? Encontraron los huesos. Se detuvo en principio a Christian Graf y el juez de primera instancia lo sobreselló directamente. Christian Graf, porque el fiscal, el dueño de la casa. El dueño de la casa. Que era compañero del chico asesinado. Exacto, el fiscal había encontrado una manera de detenerlo, de involucrarlo. ¿Por qué? Porque tiene sospecha, algo sabe este tipo, eran compañeros del colegio, aparecieron ahí, intentó desviar la atención del hallazgo de los obreros. Entonces, ¿qué hizo el fiscal? Como el caso prescribió, que este es otro tema interesantísimo para discutir, ¿está bien que prescriban los casos, los homicidios? Lo que hizo la Cámara ahora, la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones, es anular el sobreseimiento. Dijo, no, señor, mire, usted tiene que volver a investigar esto. Y es un tema súper interesante. Acá podría decir que al revés, los medios lograron... ¿Sabes por qué te contaba el algoritmo? Si esto se corresponde a con BRC, pues ¿cuánto a un juez le puede influir lo que diga? O la imagen de Burlando, por ejemplo. Y mucho. Los medios tienen mucho peso. Vamos al ejemplo básico de Si vos siempre. tenés todos los medios diciendo una cosa, ¿salís tan fácil a decir otra? Mirá lo de Macintosh y lo del lago escondido. Claro. Capaz es el ejemplo más burdo y más rápido que tenemos, pero digo, es lo mismo que 6 jueces vayan a la casa de un grupo, pertenece a un miembro de un grupo económico muy fuerte, a una jueza que entorpece una causa por hacer un documental, que está mal, que está pésimo, pero digo, y a esta la suspendieron y a estos no. Y los medios no hablan del lago escondido y sí hablan todo el tiempo de lo de Macintosh. Pesan, Doc. Tenés que ser estar muy bien. La última. termo. A Macintosh presentó la renuncia, se la tenía que aceptar el gobernador. A los 3 días de que la presentó, sí, se la vamos a... a nosotros nos dijeron fuera de micrófono, se la va a aceptar. No se la aceptó por la presión que había también. A ver, justo mira, tenemos la posibilidad de conversar con Virginia Messi, es una de las muy buenas periodistas que tiene la Argentina en el ámbito de las noticias policiales y judiciales, trabaja en el diario Clarín, cada tanto la molestamos y hoy es uno de esos días. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, Reinaldo, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias por atendernos, No, por favor. A ver, justo estábamos hablando de cómo pesa, nos enganchamos con 50 segundos el documental de Netflix sobre el caso Baez Sosa, pero empezamos a hablar del tema de cómo presionan los medios o no, cómo influyen en realidad más cómo presionan. Yo decía que alguna vinculación se podría encontrar también con el caso de la muerte, el asesinato de Diego Fernández Lima. A ver, primero, ya que trabajas tanto este tema, ¿qué ves de esto del ida y vuelta que hay medios sobre la justicia? Y después vamos al caso puntual. A ver, la justicia acá actuó mal porque de por sí cuando desaparece Diego le ponen fuga de hogar y a otra cosa mariposa y la causa, lo poco que se hizo, se incineró en el 2003. Está bien incinerado porque los plazos legales son esos. Ahora lo que pasa es lo siguiente, en realidad las causas no prescriben las imputaciones sobre las personas. Pero al haber pasado 41 años, se supone que si hay una persona imputada, la acusación contra él va a prescribir. Lo que ahora dice la Cámara es lo siguiente, mira, yo entiendo que el fiscal al imputar a Graf de encubrimiento, pero encubrimiento por lo que dijo el 20 de mayo cuando se encontraron el cuerpo, es decir, que dijo Graf, no, esto pudo ser un curita de una iglesia. Entiendo, dicen los jueces de la Cámara, que esto es una estrategia fiscal, pero es una estrategia equivocada.
Uno no puede empezar a investigar el encubrimiento si no sabe qué se está encubriendo. Y acá no sabemos quién mató a Diego, cómo lo mataron y quién es decir, si hubo más de una persona. Es decir, señor juez, señor fiscal, pónganse a investigar esto. Además, hay un eximente, hay muchos eximentes de la prescripción. Uno de ellos es que cualquiera de los imputados sea un miembro de la fuerza de seguridad. Pongamos que a esta familia lo ayudó un policía. Eso en ese caso, la prescripción. perdóname, Se suspende la prescripción. Sí. En el caso que pueda haber participado en un homicidio, por ejemplo, alguien de la fuerza de seguridad, se suspende la prescripción. Se suspende la prescripción, claro. Para todos. Bien. Para todos. Entonces, lo que dicen los jueces es, miren, nosotros no podemos afirmar hoy por hoy que actuó, pero tampoco podemos descartarlo. Entonces, por favor, primero investiguémoslo y después, si llegamos con muchísima dificultad, estamos hablando de una época, 1984, en la que no había celulares, no había cámaras en las calles, no había teléfonos fijos, pero no hay registros de esos teléfonos fijos. Hay mucha gente que ya se murió. Entonces, lo que dicen los jueces es lo siguiente. Primero y principal, lo primero que dicen es, sin lugar a dudas, Diego fue asesinado. Sin lugar a dudas, Diego está enterrado en la casa de los Graf. ¿Por qué? Porque el equipo argentino de antropología forense hizo un excelente trabajo y determinó que no estaba en la casa de Cerati o en la que vivió Cerati, sino que está enterrado en la casa de los Graf. Entonces, sin lugar a dudas, Diego los mataron, sin lugar a dudas lo enterraron en los Graf, y sin lugar a dudas, Graf y Diego eran compañeros de colegio. Entonces, investiguemos esto, investiguemos qué pasó. Entonces, lo que hacen en realidad es anular el pedido de indagatoria del fiscal. Como anulan el pedido de indagatoria del fiscal, cae inmediatamente su sobreseimiento. Y entonces, ahora hay que empezar a investigarlo por homicidio. En un fallo que yo escribí una nota que extrae párrafos, particularmente, a mí me pareció, no sé si calificarlo de duro, pero sí agudo, en el sentido que dicen claramente, no podemos investigar a Graf por encubrimiento porque existen posibilidades de que él sea el autor. Claro. Entonces, la Cámara hace un fallo para mí muy apropiado y pone las cosas donde tienen que estar. Después discutimos la prescripción, ahora, después discutimos el juicio por la verdad. Virginia, ¿puede pasar que, o sea, el juez y el fiscal deben investigar ahora si Graf mató alguien, a Lima? Si alguien de esa familia. Ok. Si lo determinan, por ejemplo, determinan que hay una responsabilidad de alguien de la familia Graf o del propio Christian Graf. Sí. Y no hay nadie de la Fuerza de Seguridad. ¿Y no hay nadie de la Fuerza de Seguridad? O sea, o sea, va a ser eximido de la pena si se va a saber que fue él. ¿Sería así? Mira, yo no tengo perfectamente claro porque son esos límites legales que se amplían y no el hecho de hacer un juicio por la verdad. Por ejemplo, en el caso de Nora Dalmazo, que se sabe que la violó y la mató el parquetista Roberto Barzola, se está discutiendo el juicio por la verdad. Un juez dijo que sí, la Cámara dijo que no. Si se logra determinar esto y no hay un miembro de la Fuerza de Seguridad y no hay las dos o tres causales de interrupción de la prescripción, tendríamos que ir a un juicio por la verdad. Pero no importa, pero a ver, yo creo que hay una frase que dicen los jueces, que la voy a parafrasear, que dice que si la justicia no aspira en el inicio a la búsqueda de la verdad, es lo mismo que no impartir justicia. Es decir, ahora no nos podemos empezar a preocupar si va a prescribir, no va a prescribir, si es juicio por la verdad o por no la verdad. Acá hay un joven de 16 años que determinaron perfectamente los especialistas del equipo de antropología forense, argentino de antropología forense, que fue asesinado, seguramente por la espalda, que fue enterrado en el jardín de la casa de un compañero de colegio y no sabemos quién lo mató ni qué le pasó. Vamos a averiguar eso. Vamos a tratar de averiguar eso. Después nos sentamos a ver qué figura penal, si sí, si no, el juicio civil si corre, el penal no. Es decir, pero primero intentemos averiguar qué pasó, porque no sé si ustedes lo notaron, pero Christian Graf se mueve como si en realidad hubiera ganado el premio Nobel de la Paz. Es cierto. Es como, Virginia, y Christian no dice nada. O sea, tiene un muerto dentro de la casa 40 años. No me acuerdo. Ah, sí, se no sabe. ¿Y no se acuerda que los padres de Diego fueron al colegio? No me acuerdo. ¿Y se acuerda de Diego? No me acuerdo. ¿Y se acuerda del compañero que se sentaba al lado suyo? En serio, esto es literal. El compañero que se sentaba al lado suyo, que venía con usted, que es desde el colegio primario, no me acuerdo.
No me acuerdo. Ahora, es decir, se está cagando de risa de todo el mundo. Sí, claro. Y él podría tener, puede mantener esa actitud. Va a ser muy difícil. Sí, totalmente. Va a ser muy difícil. Un imputado puede mentir. Claro. En una indagatoria se puede mentir. Uno puede mentir en su propia defensa. La cuestión es que no ser tan pasivos ante esa mentira. Claro. ¿Me explico? Por lo menos intentar determinarlo. Claro. ¿No? Va a ser muy difícil igualmente, ¿no? Ahora, ¿cómo Por hace el para tiempo. ¿Cómo Yo hace lo que para digo es lo vivir? siguiente. Mira, yo lo que digo es lo siguiente. Hasta que Mangieri se levantó el buzo, el que estaba preso era Patosky. Entonces, no sé si saben el caso Ángeles, el principal, el sospechoso de todo el mundo era el padrastro. Y en una medianoche, Mangieri se quebró, se levantó el buzo y dijo, el responsable soy yo. Entonces, nunca podés descartar que alguien no aguante la presión y se quiebre. Hay que intentarlo. Claro. Hay que salir de esta comodidad de, prescribió, entonces dejemos que queden en la nada. No, investiguemos, llamemos a toda la familia a declarar, llamemos a los vecinos, hagamos todo lo que se puede hacer. Y después vemos. Bueno, ¿qué es lo que habilita la Cámara, en definitiva? Y por eso es rescatable. Claro, no, lo que dice la Cámara. Lo que dice la Cámara es, por favor, tratemos de averiguar qué pasó. Después nos cuestionamos si sí, si no, si acá, si este es el otro. Pero empecemos por lo que pasó acá. Acá mataron a un chico y está enterrado en el jardín de un compañero de colegio. Pues basta. Vamos ahí. Virginia, sí. Nada, como siempre, sos muy clara. Recomendamos que aquellos que estén interesados en tener buena información policial lean las crónicas que escribe habitualmente en el diario Clarín. ¿Querés agregar algo más? Sí, también tengo bastante material en las redes. En TikTok me pueden seguir por La Vir Messi, en YouTube hago archivos Messi y también en Instagram. Yo ahí estoy siguiendo este caso particularmente porque es un caso que asumí como una cosa bastante personal. Bueno, mira qué bien. Bueno, sí. Seguramente te vamos a volver a molestar según cómo avance esto. Muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, a vos. Virginia Messi, periodista de policiales del diario Clarín. Es para mí la mejor sección que tiene el diario y lo hace en base a estos periodistas. Sí. La Cámara de Apelaciones, por suerte, gracias a Dios, falló a favor de la familia Fernández Lima. Estamos en línea con su abogado, Hugo Borman Joffre. Queremos saber bien los detalles de cómo se anuló el sobreseimiento de Christian Graf. ¿Qué tal, doctor? Acá con Pía, con Vivi, con ese los saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por el llamado. No, por favor. Gracias, Hugo, por su tiempo. Doctor, me imagino primero preguntarle cómo se enteró de esta noticia y comentarle si fue usted quien le cuenta a la familia, ¿no? Qué alegría debe ser para esa familia, vienen pasando tantos momentos en los últimos días, ¿no? Después de tantos años. Sí. Uno de mis socios habló con Javier, el hermano de Diego, y Javier estuvo presente en la audiencia. Igual tuvimos la sensación de que los jueces nos iban a dar la razón por las preguntas que hacían y por el tenor del interrogatorio que le hicieron al abogado defensor. Se notaba que los jueces no estaban de acuerdo con el fallo. Ay, y bueno, y a partir de ahí, ¿usted lo esperaba, doctor? Sí, ya se veía que el fallo estaba, se veía. Por lo menos carente de fundamentación, eso por lo mínimo. Claro. Lo que yo le consultaba también acá con algunas personas que charlaba del caso es que lamentablemente ahora estamos, me parece a mí, dígame si no es así, doctor, o si hay algún cabo suelto dando vueltas, que si no se quiebra Christian Graf, lamentablemente no vamos a saber qué pasó con Diego Fernández Lima. No, pero la Cámara lo que dijo fue que hay que investigar primero el homicidio. Sí. Y después todos los delitos conexos de los cuales puede haber sido autor Graf, si no tuvo vínculo con el homicidio, él puede saber. Uno de los jueces, ahí el doctor Luchini, dijo, es claro que él era compañero. Sí. Y por más que niegue saber, y por más que niegue, el muerto lo tenía en el fondo de la casa. Y tenía un conocimiento, lo tenía un conocimiento previo, con lo cual lo que hace la Cámara es dejar abierta todas las cosas. Sí. Investigar los delitos más cercanos, los que no están prescriptos, y respecto de los delitos que pueden estar prescriptos, saber la verdad, o sea, saber quién fue. Sí. Pero sí, eso lo entiendo, ese es el objetivo, pero ¿con qué elementos se puede contar para llegar a eso, hoy por hoy? Hay muchos elementos. Imagínese en un pacto de silencio, sostenido durante 40 años, ¿sabe la cantidad de testigos que hay?
Incluso nosotros por ejemplo pedimos el divorcio. Este señor tiene un primer divorcio. Ah, mirá, no lo sabía eso. Claro, con 2 hijos. Mirá, tiene un matrimonio previo, eso no lo sabía, eso es una novedad. O sea, es importante escuchar a quién es la mujer en su momento. Una vez con una producción de un medio televisivo porque quería hablar. Bueno, entonces, digamos, los pactos de silencio con un muerto en el fondo de la casa durante 40 años no se pueden mantener, No se puede mantener. De hierro. O sea, siempre una mucama que sabía y que iba a limpiar, una vecina que sabía, un hijo que está enojado, no sé, digamos. Bueno, se va... quizás le pifié el nombre propio, pero evidentemente vamos por lo mismo. La verdad se va a saber si alguien habla, si alguien rompe ese pacto de silencio. Y yo lo que digo es que es muy difícil sostener un pacto de silencio durante 41 años, donde hay muchos testigos que uno va dejando a lo largo de tantos años de silencio. Claro, ¿no? Entonces, tantos años de silencio y con un cuerpo que finalmente terminó apareciendo. ¿Y qué habla? El cuerpo habla. Claro. El cuerpo habla porque el cuerpo dice que murió de manera violenta, que fue el primer enterramiento, el lugar donde lo mataron es el lugar donde... finalmente no se lo movió después. No se lo movió de ese lugar, bueno, con lo cual yo creo que estamos bien. Bueno, doctor, ¿qué le dice Javier y qué le dice la mamá de Diego? Pienso siempre en esa mamá que siguió esperando durante tantos años a su hijo con la habitación intacta, cada vez que sonaba el teléfono tenía la esperanza de que sea él. Imagino que lo que quiere es justicia, obviamente. Sí, la mamá quiere justicia. Y bueno, y lo difícil es poderle explicar todas las circunstancias estas que son los vericuetos de la justicia, ¿no? De que no se puede investigar el homicidio si está prescripto, se puede investigar, pero es difícil llegar a determinar una autoría si no hay una ruptura de un pacto de silencio. Entonces lo que quiere es justicia ya. Y bueno, la justicia ya es difícil, ¿no? Doctor, muchas gracias por su tiempo. Ojalá que se avance a conocer la verdad y se sepa qué pasó con Diego. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí está Borman Joffre, abogado de la familia Fernández Lima. Lo decíamos, desde estas horas tan importantes después de lo que resolvió la Cámara de Apelaciones. Muy bien. Bueno, y parecía uno de esos misterios que no se iba a resolver nunca, de quién era el cuerpo que habían encontrado enterrado al lado de la casa de Cerati. Finalmente se lo identificó y se está cada vez más cerca de la verdad, Diego. Cada vez más cerca. Y presten especial atención a lo que tenemos preparado, porque estas son las preguntas que se han ido resolviendo en las últimas horas y que restan por resolver. Esperen al momento de la relación entre Diego y este chico, por entonces de la misma edad, 16 años, que era el dueño de la casa o es el dueño de la casa donde aparecen los restos de Diego, el gallego Fernández Lima. Tenía 16 años, jugaba en el Club Excursionistas, un chico que era muy popular, si se quiere, al que todos reconocían rápidamente cuando lo veían y que tenía relación no solamente con sus compañeros de curso, sino con compañeros de otros cursos del ENET 36 donde iba al colegio. Cursaba en ese colegio. El 26 de julio del 84 sale a la casa de un amigo. Primer dato, porque cuando uno analiza los datos de la investigación, se pregunta cómo la policía hizo caso omiso a algo que era muy lineal, era muy fácil de resolver, pero claro, no. Resolvieron diciendo, ya va a volver, señora, a su madre, que despertó cualquier tipo de teorías por parte de la familia, que lo habían secuestrado algunos resabios de la dictadura, que había sido parte de una secta, claro, porque la policía no le daba respuesta. Fue visto por última vez en el cruce de Naón y Monroe. Unan estos dos puntos, pues es increíble. La casa de un amigo es donde dice que va. Naón y Monroe, la última vez que lo ven, en ese lugar se sitúa a solamente 800 metros del lugar donde aparecen sus restos. Era sencillo y no hicieron nada para encontrarlo. Sus restos fueron hallados el 20 de mayo, cuando se cae la medianera de la vivienda que estaban demoliendo. La casa donde vivió Gustavo Cerati era la demolida. Cuando cae la medianera, surgen los restos en la casa lindera. Y fue asesinado, y esto lo determina el equipo argentino de antropología forense, de una puñalada en el tórax. También intentaron descuartizarlo. Esto es lo que han logrado corroborar respecto de quién es la víctima. Pero tenemos más para ustedes, porque esta historia tiene muchos fragmentos que hay que ir reconstruyendo para tal vez llegar a la verdad. Pero ¿quién es el sospechoso? ¿Quién es Christian Graf? Presten atención. Christian Graf
tiene hoy 56 años. Era compañero de colegio, más no compañero de curso. Iba a otro curso. Bueno, igual. Pero ¿cómo surge la relación? Se los voy a contar. Iban a Lenet 36, vivía en el chalet de la avenida Congreso, al 3748, con su madre y su hermana. Hoy solamente vive su madre, la madre sigue viviendo ahí, ¿eh? Y Cristian es vecino. Algunos elucubran que nunca quiso irse de la zona. ¿Por qué? Habrá que responderlo. Siempre vivió ahí desde antes y nunca se mudó la familia. O sea, son los mismos dueños desde siempre, porque en la casa de Cerati sí habían pasado muchas familias. Claro, era una familia alemana también. La dueña de la casa donde vivió Cerati, que luego se la venden a la hermana de Boy Olmi y toda la cuestión detrás, el alquiler, Cerati y otros artistas que pasaron por allí. Pero la casa de los Graf siempre fue de los Graf. Pero presten atención, es el principal sospechoso de la muerte de Diego. Pero ¿cuál era la relación? Y esto es clave, porque ayer el doctor Perrando tomó una serie de testimoniales a compañeros del colegio de aquellos años y todos coincidieron en lo mismo. No eran compañeros de curso, pero a Graf y a Diego los unía la pasión por las motos. Graf siempre tuvo algún tipo de capacidad para la mecánica de motos y Diego tenía una moto. A ambos le gustaban las motos y ese fue el punto de conexión. Ahora, por eso tal vez fue a la casa, lugar donde creen que fue asesinado. Ahora, Diego, repasemos si te parece las pistas que hay en torno a este caso y cómo se llega a reconstruir y a determinar y a identificar 40 años después. Nosotros tenemos la suerte de contar con el equipo argentino de antropología forense. Y fueron quienes lograron determinar todo esto que les vamos a mostrar. 150 restos óseos, el esqueleto completo, una suela de zapato número 41, corbatín azul del colegio muy gastado, llavero naranja con una llave, reloj Casio de calculadora. ¿Se acuerdan el reloj que le permitió a los investigadores llegar por lo menos a la fecha más o menos de la data de muerte? Había dado 1986, era 1984. Una moneda japonesa que se utilizaba como un talismán para la suerte en aquellos años, y el relato de un compañero de colegio, y esta pista es clave, que es el que aporta esta relación entre Diego y Christian Graf. Gracias al equipo argentino de antropología forense y estos datos, pudimos saber que se trataba de un chico al que la policía nunca quiso buscar en julio de 1984. Y justamente vamos a sumar a la conversación a Mariela Fumagalli, que es directora del equipo de antropología forense. Mariela, muy buenos días. Juana Morín, Valentina Caf, todo Mañanas Argentinas en C5N, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, equipo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, gracias a vos por atendernos. La verdad, con mucho impacto, ¿no? Seguimos las novedades y finalmente la identificación, la reconstrucción y ahora la posibilidad de que haya una investigación. Pero contanos vos, ¿qué podés contarnos de este caso? Exactamente. Es un poco como contaba su compañero. Al equipo argentino de antropología forense le da intervención la Fiscalía a cargo del doctor Martín López Perrando, unos días después de la aparición fortuita de los restos, que fue como desde público conocimiento el día 20 de mayo. A nosotros nos convoca el doctor para participar en una segunda instancia de reconocimiento en terreno, para hacer un poco la interpretación de la escena del hallazgo, ¿no? Acá cabe destacar que hoy tenemos un resultado, entre comillas, exitoso, y Diego puede recuperar su identidad y volver con su familia gracias a que hubo muchos actores que actuaron bien en este caso. Desde los obreros que encontraron los restos, el capataz de la obra que se preocupó por denunciar, una justicia que actuó con celeridad, la intervención de la ciencia y sobre todo el aporte de la familia y los medios de comunicación. Piensen que la familia se acerca a nosotros y a la Fiscalía a través de la cobertura que hacen los medios de comunicación y de la publicación de información obtenida de los restos, que es la parte que a nosotros nos toca, leer la información que esos huesos nos aportan para buscar la identidad de una persona, y el trabajo de ustedes de difusión, que fue lo que despertó las alarmas en esa familia. Esa familia que en el momento en el que Diego desaparece, el 26 de julio de 1984,
concurre a la comisaría más cercana a su domicilio y no les tomaron la denuncia. Entonces no había un registro de la ausencia de Diego del hogar. Sí se levantó un expediente por fuga de hogar, que es lo que se solía realizar en esa época, pero eso no implicó una investigación. Sí. ¿Qué conclusión se puede sacar de la forma en que encontraron el cuerpo? ¿Qué tipo de muerte pudo haber tenido? Mira, acá para poder responder a esta pregunta hay dos partes. En primer lugar, es muy importante para determinar cómo y en qué circunstancias murió una persona, es el contexto arqueológico, digamos, es poder reconstruir el contexto de la inhumación de ese cuerpo, cosa que en este caso no se pudo hacer, porque lamentablemente, por las condiciones del hallazgo, ese contexto estaba perturbado. Pero lo que sí nos aportó información fue el perfil, lo que nosotros llamamos el perfil biológico de esos restos, que es toda la información, como te decía antes, que esos huesos nos aportan. La edad de esa persona, la edad aproximada de esa persona en el momento de la muerte, el sexo, la estatura y el patrón de lesiones que puedan contener esos restos, que puedan indicar o no signos de violencia a la hora de la muerte, ¿no? En este caso, sí se encontraron signos de violencia en la cuarta costilla derecha y algunos otros cortes o intentos de corte en extremidades superiores e inferiores. Entonces eso nos da la pauta de que sí se ejerció violencia sobre ese cuerpo. Nosotros como antropólogos forenses no podemos determinar cuál fue el causal de la muerte porque eso lo hace un médico forense, pero sí podemos inferir que ese cuerpo fue sometido a una conducta violenta en los últimos momentos de la vida. Ahora, doctora, Diego Gabriel la saluda. Usted hablaba de las lesiones, una lesión en principio que podría ser la lesión vital, esta puñalada a la altura de las costillas, pero de otro tipo de lesiones. ¿Ese otro tipo de lesiones puede haber tenido que ver con un intento de reducción del cadáver para luego enterrarlo en el lugar donde fue hallado? Es una posibilidad, puede haber tenido que ver con un intento de manipulación de un cuerpo para poder después inhumarlo. También es importante resaltar que la fosa donde estaban contenidos los restos de Diego tenía unas dimensiones bastante particulares, era bastante pequeña. Estamos hablando de 1,20 de un largo máximo y entre 40 y 50 centímetros de profundidad. El trabajo arqueológico también lo que nos permitió es leer ese sedimento donde estaban contenidos los restos y eso fue lo que nos permitió determinar que la fosa original de depositación no estaba en el predio donde se estaba realizando el obrador, sino en el otro lote, en el lote contiguo. Los restos estaban dispuestos en una medianera entre los dos lotes, pero la fosa original estaba dispuesta en el contiguo, exactamente. Claro. Mariela, ¿y hay forma de saber si en algún momento se cambió el lugar del cuerpo o si esta fue la ubicación original donde se terminó enterrando? Mira, en ese punto no hay forma de saberlo. Sí, lo que nosotros podemos determinar con firmeza es que en ese lugar estaban los restos inhumados cuando aparecieron. O sea, ahora yo no te puedo decir con precisión porque no tengo elementos, no hay técnicas para determinarlo, si ese cuerpo estuvo en un sitio y después fue trasladado a este, es donde finalmente apareció. Bien. Claro. Mariela, a mí me apasiona lo que están contando respecto no solo del trabajo forense, sino de cómo se puede llegar a la verdad. Nosotros lo hemos contado muchas veces, ahora vamos a pasar los teléfonos de contacto para que si alguien tiene alguna persona desaparecida del 83 al día de hoy, se contacte con ustedes. Porque gracias a la difusión, vos lo decías, se ha logrado poder atar los cabos y esto habla también de la necesidad de la difusión de las desapariciones y búsquedas que no han sido hechas como deberían haber sido en su momento. Ustedes han logrado hacer ese cotejo. Yo te quiero preguntar respecto del cotejo de ADN. ¿Cómo se realiza ese proceso que ha dado 100% de compatibilidad con la extracción que le han hecho a la mamá de Diego, ¿no? Exactamente. Ustedes piensen que de alguna manera identificar es comparar. Justamente. Entonces, por un lado, lo que tenemos son cuerpos sin identidad y por el otro lado tenemos familias que buscan una persona desaparecida que o no ha sido buscada o ha sido buscada de manera bastante deficiente, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que nosotros tenemos que poder es reunir una muestra de cada uno de esos restos, para lo cual nosotros, el EAF tiene conformado un banco de datos forenses
donde lo que se hace es acumular las muestras de esos restos sin identidad con las muestras que nos entregan las familias de manera voluntaria, anónima y gratuita. De cada una de esos materiales lo que se hace es extraer el perfil genético, la información contenida en el ADN. Es lo que nos permite después establecer comparaciones y permite realizar identificaciones. En este caso, la familia de Diego, a través de su sobrino, se puso en contacto tanto con la Fiscalía como con el EAF, a partir de estas alarmas despertadas por la noticia en los medios. Y lo que nos aportaron fue una pequeña muestra de sangre de la mamá de Diego, que actualmente ella está con vida y tiene 87 años, que accedió de manera voluntaria a brindar una muestra para realizar el cotejo. Una vez obtenida esa muestra y procesados los restos, lo que se genera es lo que vos decís, es un match de ADN perfecto. Claro. Ambas muestras fueron procesadas en el laboratorio de genética forense que tiene el EAF en la ciudad de Córdoba. Entonces, en este sentido, para nosotros es muy importante poder convocar a familias que estén buscando una persona desaparecida para poder ir completando ese banco y para poder ir fundando futuras identificaciones. Piensen que hoy Diego va a poder volver con su familia. Esa mamá, después de 41 años, tiene una respuesta. Su hijo no es que no quiso volver a su casa, sino que no pudo volver a su casa. Pero así como hoy podemos hablar de Diego y nos conmueve y nos llena el alma en un punto este resultado, hay un montón de Diegos, hay miles de Diegos. Chicos y chicas que faltan de su hogar hace años y las familias siguen esperando una respuesta. Totalmente. Qué importante, ¿no? Pensaba eso justamente cuando te escuchaba, Mariela. Qué importante para la familia poder empezar a obtener respuestas. Y creo que cuando comenzábamos el reportaje vos decías o hablabas de relativo éxito, ¿no? Desde un lugar muy humano, porque obviamente estamos hablando de una persona fallecida, de una persona que se confirma su fallecimiento, más allá de la duda y cada vez más certera de la familia. Bueno, en definitiva, empieza a tener algunas respuestas o puede obtenerlas a partir de una investigación ahora, ¿no? Exactamente, de una investigación, como te decía al principio, donde diferentes actores llevaron adelante su tarea en forma acotada y en plazos relativamente rápidos. Piensen que la aparición de los restos se dio en mayo y estamos hablando de una identificación en julio. Se conjugaron muchos factores para que eso suceda. De hecho, que los restos hayan aparecido en una casa, es un dato de color, pero que hayan aparecido en una casa donde vivió Gustavo Cerati o en el predio contiguo también fue otro factor que influyó en la difusión y en que esa noticia pueda llegar a la familia de manera rápida y efectiva, ¿no? Claro. Bien. Pero sí es importante, muy importante que hoy en día esa mamá, esos hermanos, esa familia puedan saber qué pasó con Diego y puedan tener un lugar donde llevar sus restos y tengan respuestas y puedan cerrar o iniciar un proceso de duelo que es lo que genera la desaparición, un duelo inacabado, que nunca se puede concretar. Mariela, ya que hablamos de la importancia de la difusión, ¿no? Si te parece, reiteremos, si estás del otro lado, viéndonos, si tenés un familiar desaparecido entre 1983 y la actualidad, bueno, que se contacten, ¿dónde pueden hacerlo? Principalmente pueden contactarse desde la página oficial del EAF, que es @EAFoficial, o escribirnos a @EAFiniciativa. Y nosotros, en función de cómo la gente se vaya comunicando, en general lo que se hace, el procedimiento es la extracción de una pequeña muestra de sangre para el banco de datos forenses y a la vez lo que se hace es un relevamiento de la historia de esa persona desaparecida, ¿no? Porque es muy importante recuperar el contexto y las circunstancias en las que esa persona desaparece de su hogar para empezar a poder pensar líneas de investigación y de búsqueda. Muy bien. Mariela, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Buena mañana. Hasta luego.